capítulo 8, disculpen. Juan capítulo 8. Dios es bueno y maravilloso. El Señor es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Grandes cosas vienen para el renuevo. Él lo ha dicho y así se hará. Porque Él es Dios. Amén. Y lo que Él dice lo hace. Él es fiel. Estamos allí en Juan 8. En el nombre de Cristo Jesús. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, porque quiero que veamos acá este dicho que se ha repetido mucho tradicionalmente: al que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a veces nos toca juzgar cosas que han de ser juzgadas en la palabra. Y la respuesta de algunos es esta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero estudiemos un poco el contexto de este hecho que sucedió. Vinieron a él los escribas y los fariseos y trajeron a la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Primera cosa que no debía hacer: trajeron solo a la mujer y el hombre no se sabe dónde estaba. Pero ellos trajeron a la mujer. Y ellos le dicen al Señor: Señor, y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y esto por qué? Bueno, Israel nunca llegó a conocer la ley en realidad. Escribe Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo 1, que el propósito de este mandamiento es que nazca en nosotros el amor, de corazón puro, sin incertidumbre, sincero. Eso es lo que produce la ley en nosotros. Una sinceridad del corazón para obrar y hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, aunque uno corra contra la corriente, pero así ha de ser, porque ese es el mandato de Dios. Sí. Ellos nunca conocieron esa esencia de la ley, pero para ellos poder aplicar la ley, la congregación aplicaba la ley con los que la transgredían, pero por ende se entiende que los que la aplicaban no la transgredían, por eso la aplicaban. Este ejemplo: sorprendían a dos personas en adulterio, a dos personas, los dos eran sacados del campamento y eran apedreados. Eso lo podemos leer en Levítico 20, vamos allá. Levítico 20, versículo 10. Dios es bueno y maravilloso. Levítico 20, verso 10. ¿Estamos allí? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Están viendo allí? Tenían que morir. Y era apedreado que moría. Entonces mira esto. Los que lo iban a apedrear no tenían que estar
transgrediendo la ley. Por eso Jesús dice que el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la primera piedra. Pregunta número 1. Cuando Jesús estaba enseñando allí, ¿la ley estaba activa? Rotundamente sí, porque él aún no había muerto para que entrara el nuevo pacto. Todavía estaba el antiguo pacto que tenían que ser justificados por medio de la ley. Por eso la Escritura nos enseña que Jesús vino sujeto a la ley. Él vino bajo la ley. Bajo la ley. Entonces, cuando Jesús estaba allí, la ley estaba activa. Acá lo que nosotros vamos a entender es que no es que el que transgrede, entonces hay otro que está por allá y no le puede juzgar porque él una vez transgredió. No. Veamos que la Escritura nos enseña. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 6, en 1 Corintios 6 nos dice la palabra de la siguiente manera. Estamos allí en 1 Corintios 6. Amén. Leo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Osa alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y cuánto más las cosas de esta vida. Vamos a dejarlo hasta allí. Pablo allí está hablando a los corintios. Ya Cristo había muerto. La ley sigue vigente. Pero ahora nosotros vivimos por la influencia de Jesús a cumplir esa ley. Por la gracia. Que son los mandatos de Jesús, pero en Él. Entonces mira esto. Acá Pablo está enseñando que nosotros los creyentes hemos de juzgar al mundo. Vamos a prestar atención, por favor. Vamos a prestar atención a lo que estamos predicando, porque si no, imagínense, si venimos a leer la Biblia acá, no hacemos nada. Entonces mira esto. Aquí Pablo está enseñando que nosotros hemos de juzgar al mundo. Y aún a los ángeles hemos de juzgarlo. ¿Quiénes? Los creyentes. Los creyentes. ¿Sí? ¿Qué era lo que Jesús estaba enseñando? Bueno, el que esté en integridad, juzgue lo que ella hizo. ¿Se ve? Juzgue lo que ella hizo. O sea, que tal dicho no es como se enseña hoy día de que, bueno, yo no puedo juzgar a nadie porque yo un día me equivoqué. No, no. Aquí está hablando el apóstol Pablo, alguien que una vez persiguió a la iglesia. Y dice la palabra que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero la pregunta es, ¿tú has vuelto tu camino a lo que Jesús quiere? Porque Lucas dice, Lucas 6, dice lo siguiente: Dios es bueno y maravilloso. En el versículo 41. Lucas 6, 41. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Mira cómo Jesús enseña acá. Jesús le está enseñando a esos fariseos que se justificaban por la ley, que si ellos habían de juzgar al hermano o de amonestarle por algo, ellos tenían que estar con la vista clara. O sea que si tú tienes una viga, tú no puedes sacar una pajita ya. Saca primero la viga y después verás claramente. ¿Qué quiere decir esto? Enmienda tu camino y después tú podrás juzgar.
Qué importante es esto. Porque nosotros hemos sido llamados a juzgar al mundo. Eso es lo que dice la palabra. Pero a juzgarlo ¿cómo? ¿Solo de palabra? No, de hecho. De hecho, porque Jesús lo dice de esta manera, que en el último tiempo se levantará una ciudad y condenará a otra. Se levantarán personas y condenarán a otros. Esto habla de que la actitud de uno juzgará la actitud de otros. La actitud de otros. Por ejemplo, a la predicación de Jonás muchos se arrepintieron y a la predicación de Jesús muchos no les creyeron. Entonces aquellos que se arrepintieron a Jonás condenarán a los que no se arrepintieron a Jesús con su actitud. O sea, nosotros hemos de juzgar al mundo, eso lo dice la palabra. Pero cuando tenemos actitudes correctas en el Señor, correctas, porque Dios no nos ha dado la palabra para que nosotros juzguemos mal. No, Dios nos las ha dado para que juzguemos bien. ¿Por qué la palabra es como clavo hincado? Porque es como un aguijón, porque ella va a juzgar a las personas y las va a juzgar. Y ella de por sí en lo que se habla ya emite juicio, porque es pura, santa y buena. Ella juzga de por sí. ¿Sí? Cada vez que hablemos la palabra va a haber juicio. Pero para yo poder hablar la palabra, yo tengo que buscar de que esas cosas que yo hablo estén en mí. ¿Se ve? Que estén en mí. Si yo quiero decirle a alguien, oye, mira, reconoce a Jesús como tu Salvador, yo tengo que primero ser alguien salvo. Alguien que el camino de Jesús es el cual yo transito. Alguien que anda en esas cosas que Jesús dice. Y yo podré hablar de Jesús con libertad. Por lo menos en el Salmo 50 dice la palabra de la siguiente manera. En el versículo 16, Salmo 50, 16. Dios es bueno y maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, pero al malo dijo Dios, que tienes tú que hablar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Amén. Leamos el 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Mira como Dios le dice a aquel impío que transgrede sus palabras, que no tiene por qué tomar sus palabras en su boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que él hable, no, porque él aborrece el consejo, él aborrece hacer las cosas de Dios, él con el que no hace lo de Dios, él anda con él, se mete en lo que no tiene que meterse, su boca compone engaño, entonces todo lo que hace es contrario a Dios. Entonces Dios le está diciendo, tú no tienes por qué tener mi pacto en tu boca. Esto nos enseña que para nosotros juzgar, la palabra tiene que estar en nosotros. Porque a veces queremos hablar y gloria a Dios, ojalá todos profetizaran, dice Moisés a Josué. Y Pablo dice, pedir los mejores dones, pero sobre todo que profeticen, o sea, que hablen la palabra. Ojalá todos. Pero para poder hablarla, tenemos que buscar que esas cosas estén en nosotros. Es así, que esas cosas estén en nosotros. Y de verdad entender cuál es el consejo de Dios para nosotros. Porque mira esta situación que se da allí con Jesús. Dice, comienza el capítulo 8, que el Señor se sentó a enseñar. Él se sentó a enseñar y el pueblo le oía. Pero fueron los escribas y los fariseos. ¿Quién era este grupo que fue a Jesús? Si usted se va a Mateo 23, ahí tenemos a Jesús hablándole directamente a ellos. Y Jesús les dice, bendito el nombre de Jesús.
Jesús le dice de la siguiente manera. ¿Estamos allí? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los llamen los hombres Rabí, Rabí. ¿Estamos allí? Mira eso. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Sobre los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, personas que les gustaba hacer las cosas pero para aparentar, para que los vieran, para que vieran que ellos hacían las cosas. Eran personas que no hacían las cosas por agradar al Señor, sino para que los miraran. Por eso Jesús les decía hipócritas. Porque ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros los creyentes? Que nosotros hacemos las cosas para agradar al Señor. Por ende escuchamos, atendemos y obedecemos. Esa es la característica de un cristiano, hermano. No se engañe. La desobediencia no entra en el léxico del cristiano. No entra. Eso no existe. Porque un cristiano es obediente. Obediente. Un cristiano es alguien que vive para Cristo, y para vivir para Cristo hay que ser obediente, porque Él fue obediente hasta la muerte para obedecer al Padre. Nosotros hemos de ser obedientes hasta la muerte para obedecerlo a Él, porque Él glorificó al Padre y nosotros le glorificamos a Él. Ese es el Evangelio. Sí, acá, cuando nosotros vemos este grupo, ellos eran los que representaban a Dios. Tristemente en la época, eran los que representaban a Dios. Miraba yo esto hoy allá en Guarena, el Portón Negro, que se llama el negocio del Rey de Reyes, algo así. Y veía con tristeza, ¿no?, como la mercadería que tienen allí, y dicen ser cristianos, y viendo todo cómo se horadaban dañándose su cuerpo, pues, y viendo todo lo que había allí. Y después compré del otro lado y le pregunté a la que vendía allí que quién eran cristianos, y ella me dijo que los dueños. Y yo veía todo aquello. Entonces yo le dije a ella que eso no era de cristiano lo que estaba pasando allí. Y la muchacha se molestó y me dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y yo le dije a ella: ¿qué es esto? Codicia, robo, engaño. Y ella me dice: bueno, ¿y quién no codicia, quién no roba, quién no engaña? Yo le digo: yo no lo hago. Yo no lo hago. O sea, tratando de darle a entender, o sea, que yo puedo tirar la primera piedra. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Porque yo no lo hago. Y ella me dijo: ¿quién no lo hace? Entonces yo le digo: o sea, tú lo haces. Y después me vine allá, pero me vine y me dio tristeza el haber tenido esa situación allí. Y orando le dije al Señor que me perdonara, pues, que no quise haber dicho aquello. Y el Señor me dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tremendo. Ninguno que milita se enreda en esta vida, hermano. Nosotros somos de Él. Somos de Él y vivimos por Él. Y Él nos provee. Así funciona. O sea, claramente, ellos no tienen nada que ver con el Señor. Y son cosas. Lo que pasa, hermano, es que, como Jesús lo dijo, en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
esta pasión y este amor por guardar las cosas de Dios y después poderlas hablar con toda autoridad, porque lo hacemos, lo cumplimos. Y todo se ha multiplicado tanto la maldad, y lo que el mismo apóstol Pablo dijo, de que vendrían tiempos hombres amadores de sí mismos y todas estas cosas. Entonces, si tú eres cristiano y hablas duro, no eres cristiano. Si tú te pones bravo, no eres cristiano. Pero es que esa no es la actitud que hay en todo creyente y en los mismos que no son creyentes. ¿Quién no se pone bravo? La Escritura te dice airaos, pero no pequéis. Pero se ha envuelto todo esto allí, ¿para qué? Porque así pueden callar al creyente. ¿Se ve? Le pueden atar una carga bien pesada que él no pueda llevar. Y así él no puede hablar. O sea, el diablo ha envuelto tanto al mundo, a esta sociedad del último tiempo, que el amor de muchos se ha enfriado y está apagado. Y Dios quiere que su pueblo entienda que hemos sido llamados a juzgar al mundo con nuestra actitud y con la palabra que Él pone en nuestra boca. Por eso es que nuestra actitud siempre ha de buscar la integridad y ha de buscar estar a cuenta con Él. Porque ¿cómo yo voy a hablar del diezmo y la ofrenda cuando yo soy una persona que no diezmo ni ofrenda? ¿Cómo yo voy a hablar contra el robo si yo me la paso robando? ¿Cómo yo voy a hablar contra la mentira si yo soy un mentiroso? ¿Cómo yo voy a hablar contra la borrachera si yo soy un borracho? ¿Cómo yo voy a hablar yo contra el adulterio si yo soy un adúltero? Entonces tengo que tener integridad para yo poder hablar la palabra. Y que aunque puedan decir lo que sea, nunca van a decir nada con verdad. A Pablo lo acusaban de muchas cosas, igual a nuestro Señor Jesucristo, pero nada se lo podían probar, así como le dijo Pilato. Nada se lo podían probar, porque era íntegro nuestro Señor, igual el apóstol Pablo. Daniel lo acusaban y buscaban, pero no hallaban con qué acusarlo, porque era íntegro en la ley del Señor. Buscaron con algo del mundo y ahí sí lo pudieron enredar, pero gloria a Dios porque el Señor intervino. Porque Él siempre interviene cuando le obedecemos. Por eso hemos de obedecerle, para que Él intervenga en medio de nosotros. Debemos buscar la integridad. Porque esto es el que tira la primera piedra. El que debe tirar la primera piedra es el creyente. Lo que pasa es que a veces no entendemos la palabra y por eso nos envuelven y nos engañan. Jesús no le estaba diciendo a sus discípulos que no juzgaran. No, hemos sido llamados a juzgar. Cuando le dijo no mires la paja de tu hermano, no le estaba diciendo que no mirara, sino que primero sacara su viga y después iba a mirar claramente para sacar la pajita del ojo de su hermano. Eso habla claramente del juicio que produce un creyente amonestando a otro, porque esa es la palabra del Señor. Pero como el mundo se ha envuelto tanto, el mismo que se llama creyente se ha dejado llevar con el mundo. Por eso cuando Pablo empieza ahí en 1 Corintios 6, dice que osa alguno ir a juicio. Estamos allí en 1 Corintios 6:1. Dice Pablo, osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Nota esto, santo, apartado para Dios, no es un muñequito, no es vestirse de blanco. Porque yo he conocido muchos que se visten de blanco y son asesinos con los collares. A muchos he conocido. O sea, que no es vestirse de blanco. Eso no es ser santo. Ser santo son tus acciones. Puedes estar vestido de negro, pero eres santo en integridad, en actitud, en lo que haces. Nadie te va a acusar, mira que este hizo esto, mira que aquel... No, Señor, no puede, no hay manera. No hay manera porque hay integridad en nosotros. Hay integridad. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Integridad para que podamos hacer las cosas como Él le agrada. Porque a veces Dios quiere glorificarse y quiere mostrarse en algunos y no lo puede hacer porque no le escuchan y no dejan que la disciplina del Señor los forje y los haga unos verdaderos creyentes que puedan dar un testimonio, que es lo que Dios quiere. Porque cuando yo escucho esto, esta palabra hay que meditarla. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto nos habla de que cuando alguien milita, hermano, los militares están allá encerrados. Cuando, no sé si se acuerdan de la recluta, lo dan 3 meses ahí no salían. Y están en un cuartel encerrado. ¿Por qué? Porque están militando.
Están allí a disposición del cuartel, de su superior, para cualquier orden que le den. Allí están. Así somos los creyentes, porque militamos, estamos dispuestos allí a cualquier orden de Jesús de Nazaret para nosotros responder con obediencia. Responder con obediencia. Y tenemos un Dios que nos ha declarado que Él es santo. Y si Él es santo, que nosotros también tenemos que ser santos. Y es una orden, sed santos porque yo soy santo. Esta palabra no es más que diciendo el Dios de los cielos: yo me encarnaré y verán mi santidad. O sea, Él no juzga desde Dios o desde su naturaleza como Dios a nosotros. No, Él juzga desde su naturaleza en carne, Jesús, a nosotros. Por eso Jesús es el juez de la tierra, porque es un hombre tal como nosotros, tal cual como nosotros. Va a juzgar al mundo, hermano, y ninguno se le va a escapar. Por eso necesitamos su perdón, su gracia y su favor. Es una batalla. A veces pensamos que es juego. No, el diablo se está llevando las almas. Se las está llevando. Y muchos piensan que por estar metidos en la iglesia son salvos. No. Mira, en el tiempo de Pablo, el único que se preocupaba por lo que era de Cristo era Timoteo. ¿Y qué es lo que era de Cristo? Las almas. Timoteo, vaya que buscaba la integridad. La iglesia siempre va a estar en una lucha, siempre, por mantenerse fiel al Señor. Y van a estar los ataques del enemigo, siempre. Pero gracias al Señor por Jesucristo, quien nos da la victoria siempre, porque Él es fiel. Él es fiel. A veces la victoria no se ve aparentemente, pero está allí. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sí? Nosotros no podemos llevar las cosas de la fe delante de los que no tienen fe. Hay personas que a veces tú los ves y están juzgando hermanos porque otros que no son hermanos le dijeron algo de ese hermano. Qué triste. Qué triste. Porque debería juzgar eso con los santos, para ver si eso es así y para ver si Dios juzga esas cosas de esa manera. No, y que cristiano. Dios dice, ¿qué tienes que ver tú con mis leyes? ¿Qué tienes que tener tú mi pacto en tu boca? O sea, el que no tiene nada que ver con Dios, Dios dice, ¿qué tienes que ver con mi palabra? Que suenan bonitos los proverbios, pero no tienen nada que ver contigo porque no aplicas a mi palabra. Eso tiene que ver con nosotros cuando aplicamos a la palabra. Entonces nosotros no podemos ir a juicio delante de los que no tienen a Jesús. Nosotros tenemos que estar en juicio delante de los que tienen a Jesús. Y ellos son los que pueden sacar la palabra y decir, mira, Dios dice esto. Se presentó esta situación, Dios dice esto, esto dice Dios y esto se ha de hacer. Porque es lo que Dios dice. Y es el detalle, porque estos fariseos y escribas querían juzgar a esa pobre mujer. Bueno, ya estaba pecando, ciertamente sí, pero ellos no la estaban juzgando bien porque se habían sesgado, juzgaban a la mujer y al hombre lo dejaban que siguiera con su fechoría, pero juzgaban a la pobre mujer. Entonces ya el juicio venía sesgado y Jesús no podía juzgar a alguien así. Después Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Dónde estaban? Y la mujer le dice, no, se fueron todos. Claro, acusados cada uno por su conciencia, es lo que nos enseña allí Juan cuando escribe el capítulo 8. Se fueron desde el más grande hasta el más pequeño. Por su conciencia. Se fueron todos. Jesús le dice, ninguno te condenó. Yo tampoco te condeno, pero anda y no peques más. Esa siempre va a ser la orden de nuestro Señor. Su gracia y su favor. No puede haber perdón si no te has arrepentido de lo que estuvo mal allí. No. Por eso es que hay algunos arrastrando sus pecados. ¿Cómo pueden juzgar con una viga? Y ven a otro hermanito que tropieza y ahí sí se levantan y esto y lo otro. Pero si tienes una viga,
¿cómo tú puedes juzgar a aquel que tiene una pajita? Si tú andas ahí arrastrando esa viga desde hace años, con esa viga, no puedes mirar, no puedes ver bien. Saca la viga y verás bien. Y quizá Dios por medio de ti sacará la pajita de aquel. Y esa es la bendición, hermano. Pero tenemos que buscar la integridad. La integridad cuesta, ¿verdad? Cuesta la integridad. Porque tenemos que dejar de hacer cosas para ser íntegros. Y a veces perder cosas que, bueno, no estuvo bien eso. Y hay que perderlas para tener integridad delante de Dios. Y que cuando Dios nos pide, que cuando Dios nos dice deja esto, hay que hacerlo si queremos integridad, porque eso es parte de la integridad. La integridad es estar a cuentas con Él. Eso es integridad. Y Pablo dice que si nosotros osamos, dice a los corintios, ustedes osan ir delante de los incrédulos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Las cosas de la fe son de la fe. Son de la fe. Y no es de todos la fe. No es de todos la fe. Porque la fe es de aquellos que se acercan al Señor y toman las palabras del Señor como de ellos. Como de ellos. Esa es la fe. Y es lo que Dios quiere que haya en nosotros, para que podamos buscar estas cosas. Si volvemos allí a Lucas 6, en el versículo 42, o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Mira, trata de mirarlo como el Señor lo dijo. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? O sea, mira lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que es imposible que tú estés viendo la pajita de tu hermano. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que es imposible que tú estés viendo una pajita en el ojo de tu hermano. Porque Jesús está diciendo, ¿cómo puedes ver tú la pajita teniendo una viga en tu ojo? ¿Se ve? O sea, Jesús está diciendo, no estás viendo nada. Porque ¿cómo puedes tú ver algo que está ya con algo que lo tapa? Lo vas a ver sin mirar lo que lo tapa. Eso es lo que está enseñando el Señor. O sea, tú no puedes mirar lo que está haciendo otro si tú no estás viendo aquello que estás haciendo y no tienes que hacer. No lo puedes mirar. Por eso cada uno, si usted va ahí a Juan 8, en el versículo 9, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos acusados por su conciencia. Mira lo que pasó acá. Aquí pasó algo sobrenatural. Aquí Jesús les permitió a ellos mirar cada uno lo que estaba haciendo. Y cada uno acusado por su conciencia comenzó a salir. Jesús les permitió ver cosas que ellos hacían
y ellos las estaban tapando, pero querían ver lo que la mujer hizo. Entonces Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Los mató. Los mató. Imagínate que el Señor, yo quiero predicar. Bueno, ¿tú quieres predicar? El que esté en integridad, que predique. ¿Se ve? Porque no podemos hacer estas cosas que emiten juicio, que juzgan, si no somos íntegros. Porque al pasar las mismas letras nos van a reprender y nosotros vamos a ser acusados por nuestra conciencia. La Escritura nos enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es esto? Que Dios no va a influenciar algo que no venga de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no va a influenciar algo que no venga de fe. O sea, Dios va a influenciar siempre haya fe. Por eso es que cuando uno crece con el Señor y uno ve los tiempos de duda, uno se levanta a creer y uno ve cómo las dudas se disipan. Porque la fe es la que todo lo puede, es la que es poderosa. ¿Se ve? ¿Sí? Cuando nosotros queremos hablar el mensaje, queremos decretar el mensaje, nosotros tenemos que tener integridad, porque ese mensaje no va a hacer nada sin fe. No va a tener poder sin fe. No sirve para nada. Necesito de la fe para que ese mensaje lleve lo que Dios quiere que lleve. Y eso lo produce es la fe. Esa confianza que lo que Dios dice está en mí. Eso es lo que me da a mí seguridad al hablar. ¿Qué me da inseguridad? Esa desconfianza que lo que Dios dice no está en mí. Entonces, con esa desconfianza de que Dios a lo mejor está bravo conmigo, yo no puedo predicar. ¿Se ve? Necesito esa confianza y para tener esa confianza necesito andar en integridad. Necesito andar en integridad. Asido de la palabra, tomado de la palabra. Porque a veces pensamos, hermano, miren, nosotros a veces pensamos que nuestra vida como creyente es simplemente, bueno, yo una vez quería aprender a hacer esto y lo aprendí. No, la vida del creyente no es esa. Tenemos un enemigo implacable, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y cada vez que ve que Dios va a hacer una obra, se levanta, pero el Señor es un poderoso gigante. Pero es un poderoso gigante para quienes, para aquellos que andan en integridad y con fe, se levantan. Se levantan. Porque a veces, mira, a veces llevamos vidas delante del Señor totalmente incongruentes. Queremos que la obra crezca, pero no nos preocupamos por las almas. ¿Cómo crece la obra sin las almas? Algo totalmente absurdo. No, yo me preocupo por lo de Cristo. Lo de Cristo son las almas. Sí. ¿Cuál es la vida del creyente? Esa vida de deseo, de anhelo, de alcanzar ser como Jesús. Y esa vida que cada día va en avance buscando obtener lo de Cristo. Y no salirse ni a izquierda ni a derecha. Tengo que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Porque estos fariseos ahí en Mateo 23, Jesús los reprende y le dice: hipócrita, ustedes diezman el comino, el eneldo, pero dejan lo más importante de la ley, la fe, la justicia y la misericordia. Estas cosas deberían haber hecho sin dejar de hacer aquellas. Porque esos somos los creyentes. Hacemos la voluntad del Señor y sabemos que es difícil muchas veces hacerla. Porque hay situaciones que uno ve injustas y es difícil hacer lo que Jesús dijo. Porque cuando vienen las situaciones injustas, Jesús te dice, bueno, usted si le quitan la capa, usted la deja. Si le dan aquí, usted pone la otra. Y es difícil.
Esto no habla de no responder con la palabra y de no reprender y no de amonestar y de no amonestar. No hablan de eso porque todos murieron por eso, por decir la verdad. Y las muchas palabras no han de tener respuestas. Sí han de tener respuestas, pero respuestas conforme a lo que el Señor dice, sin salirnos de lo que el Señor dice. Porque eso es lo que va a hacer que lo que Dios ha hablado venga con prontitud. Y que Dios haga todo lo que Él quiere hacer. Porque a veces pensamos que la voluntad del Señor es que, bueno, uno dura un tiempo llevando palo y después, bueno, pagaste esto y eso. No, ya el Señor nos lo ha hablado días atrás. Formar carácter en cada uno de nosotros. Porque a veces tenemos tiempo corriendo de iglesia en iglesia o tiempo metido en una iglesia y no tenemos carácter. No entendemos que lo más importante para el creyente en la iglesia es escuchar la palabra. No entendemos que lo más importante para el creyente que ya es maduro es preocuparse por el que está empezando y enseñarle cuáles son los principios de la obra. Si yo voy a la iglesia, yo tengo que entender cuál es el principio, lo primario que tiene que estar en la iglesia. Si viene la palabra, lo primario es el oído. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. Por el oír viene la fe. Y nosotros somos salvos ¿por qué? Por fe. Por fe. O sea que nuestra salvación viene por el oír. Y Santiago lo dice directamente: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escúchala. ¿Cómo? Quitando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recíbela. Limpia tu mente y recibe, escucha. Sí. No podemos olvidar las cosas que nos hacen adentrarnos en lo que Jesús dice. Porque integridad no es simplemente hacer las cosas que Dios dice, que nos señala, no, haz esto, y no hacer lo que Dios dice, no hagas esto. Integridad también es preocuparse por lo que Dios se preocupa. Porque a veces no entendemos, a veces, uy, Señor, tengo esta situación, ¿cómo hago? ¿Cómo la disciplino? ¿Cómo aplico disciplina en esto? Sencillo, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo ha hecho Dios? Igualmente. Por eso entendemos que Dios no dejaba que Samuel le cayera ninguna de las palabras a tierra, porque Samuel hacía como Dios decía. Y ninguna de sus palabras cayeron a tierra. Ninguna en todo el tiempo que estuvo gobernando Israel. Porque Dios no permitió que sus palabras llegaran a tierra. Dios lo honraba. Vemos al apóstol Pablo hablando en 1 Corintios 7 a los corintios sobre el matrimonio. Y les escribe y le dice que él vía concesión les habla esto. Porque él por la misericordia que ha recibido, él ha alcanzado tener esa competencia en el Señor. Tremendo lo que Pablo dice. Pero ¿qué nos hace a nosotros ahondar, avanzar y andar en esas cosas? Que el juicio de Dios en nosotros aplica. Aplica. Dios sabe cuando tú quieres obrar de una manera y te aguantas por Él. Dios lo sabe. Y Dios también sabe cuando ni siquiera Él te detiene. Dios también lo sabe. Y una cosa te va a salvar y la otra te va a destruir. Sencillo, hermano. Es lo que enseña la palabra. Y tenemos que atender a eso. Nos conviene. No es obligado. Dios nunca ha obligado a nadie. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. ¿Y qué necesita esta humanidad? Palabra del Señor, juicio del Señor. Eso es lo que necesita. Esta humanidad no necesita que vengan y le digan, mira, Dios te va a bendecir. ¿Por qué Dios te va a bendecir? Pregunta.
Y a veces vemos personas de los púlpitos que se hacen, reúnen y hacen una campaña, un servicio, y dicen, no, que Venezuela para Cristo. Dios te dice que te va a bendecir. El que tiene problemas con su hijo, Dios le dice que Dios lo va a acomodar. Y tantas cosas. Y uno dice, ¿serán las palabras de Dios? Dice el profeta Jeremías, ¿cómo hacen errar a mi pueblo? ¿Por qué no le declaran su pecado para así impedir su cautiverio? Tremendo. Porque ¿qué impide que Dios juzgue nuestro entorno? ¿Y qué hace que Dios bendiga nuestro entorno? Nuestra actitud. Nuestra actitud. ¿Qué hacían los fariseos? Extendían sus filacterías. La extendían para que se viese que ellos eran maestros, rabí. Y que los saludaran en las plazas, rabí, rabí. Eso era lo que a ellos les gustaba. Y a veces nosotros sin darnos cuenta tomamos actitudes similares. Y cuando vemos a alguien que es hermano, nos convertimos en cristianos. Y en la iglesia, amén, sí, y esto, y estamos bien perdidos de lo que el Señor está diciendo, porque no estamos entendiendo. ¿Qué es eso? ¿No es aparentar? Eso es aparentar. Eso es aparentar. Pero normalmente, cuando las personas que están descritas acá en el Nuevo Testamento escuchaban el mensaje, ¿sabes qué hacían? Se compungían y sentían dolor. Y buscaban ¿qué? El arrepentimiento. ¿Por qué esto? Porque la palabra de Dios es como un clavo hincado, es como un aguijón. Pura, santa y buena, dice Pablo. Que en él producía, que él dijera, ay de mí. Eso era lo que producía en Pablo. Ay de mí. En Isaías, ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. Tremendo. Porque eso es lo que produce el Señor en nosotros. Y es lo que nos lleva a Dios. Porque a veces el no entenderlo, hermano, el no entenderlo nos roba lo que Dios nos quiere dar en realidad. ¿Y sabes qué Dios quiere darte? No una casa, no un carro. Dios quiere darte santidad. Santidad. Si usted va a Hebreos 12, mira cómo te dice Hebreos 12 que Dios te disciplina para que seas muy rico. Ciertamente no te dice eso, pero muchos enseñan que eso es lo que Dios quiere con nosotros, que seamos muy ricos. El versículo 10, ¿estamos ahí? Hebreos 12, 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué Dios nos disciplina? ¿Para qué Dios nos disciplina? Primero, dice el apóstol a los hebreos, para lo que nos aprovecha. ¿Qué es algo que nos aprovecha? Que nos es bueno, nos es ventajoso. Eso es algo que nos aprovecha. Ahora, ¿qué dice el apóstol a los hebreos que nos aprovecha? Su santidad. Participar, ser copartícipe, ser uno de esos muchos hermanos de Jesús. Hermanos porque hacen lo mismo que Él hizo. Ver hacer lo que hacía su Padre y hacerlo. Nosotros somos lo mismo que Él es. ¿Y por qué nos ha de aprovechar su santidad? Porque aquí está el meollo del asunto. Aquí está el meollo del asunto.
Uy, hermano, ese mensaje estuvo bueno. ¿Por qué estuvo bueno? Yo creo que más bueno estuvo donde Dios le clavó 10 aguijones para que se arrepienta. No el que tiene muchos gritos, no el que usted se siente mejor. Ese no es un buen mensaje. Un buen mensaje es aquel donde Dios te demuestra lo que hay en ti. Ese es un buen mensaje. Cuando Dios te dice, mira lo que hay en ti. Vamos a quitarlo para que participes de mi santidad. Porque cuando tú participas de la santidad del Señor, ¿sabes qué? La bendición viene sola. Viene sola. ¿Y quién será aquel que nos podrá hacer daño? Ninguno, porque el Señor desbaratará todos los planes. Escucha bien, los desbaratará todos. Porque Él es el Señor. Él es el Señor. Y esa es la diferencia. ¿Pero qué hace eso? Nuestra santidad. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque sin Él no hay santidad. Sin Él no hay santidad en nuestra vida. Yo lo sé. Gracias al Señor por Jesucristo. Es así. Pero cuando Él produce en nosotros estas cosas, es para Él darnos la victoria en todas las cosas. O sea, ¿qué es lo que busca Dios? Santidad. Ya sabemos por qué los pseudoprofetas, enseñarte que te busque las cosas de esta vida para que ofendas a Dios, en vez de enseñarte lo que ofende a Dios para que no lo hagas y busques santidad y Dios te dé lo que en realidad Dios quiere darte. Sí, queremos juzgar. No, primero busca su santidad. Busca su santidad. Y aprende a obedecer. ¿Sabes por qué la iglesia? Porque en la iglesia nosotros aprendemos a obedecer. Cuando Dios nos levanta en una iglesia es para que aprendamos lo que es la obediencia. Estemos sumisos, sujetos unos a otros. Alguien que es capaz de sujetarse a los hermanos y al pastor es porque es alguien que ha aprendido la obediencia. Alguien que no es capaz de hacerlo es porque está todavía afuera, no está dentro. Alguien que es capaz de hacerlo es alguien que ya ha aprendido, ha sido incorporado al cuerpo de Cristo. Ha aprendido lo que es la obediencia. Por eso la iglesia. Y al tú aprender obediencia, tú te vas a dejar disciplinar con el Señor y por ende vas a hacer lo que Dios quiere, juzgar al mundo. Porque eso es lo que quiere Dios y para eso Dios nos levanta, para juzgar al mundo. Porque yo a veces veo con asombro estas personas que estudian las profecías y todas estas cosas. Lo veo con asombro porque la palabra dice que no juzgues antes de tiempo ninguna de las profecías, pues. O sea, es obvio que no debemos de meternos en problemas. Y normalmente vemos a los escritores bíblicos que hablaban de sucesos que ya habían sucedido. Y Pablo dice que él no sabe hablar más de lo que dijeron los profetas y los apóstoles que habían de suceder. ¿Se ve? O sea, él se quedaba hasta allí, él no iba hasta allá. Yo veo con asombro a estas personas que estudian las profecías. Y lo veo con asombro porque miran las profecías de una manera incorrecta. O sea, ven cosas, cuentos, fábulas, todo lo que la palabra dice, que no nos metamos en esas cosas. Y eso es lo que ellos ven. Pero eso les evita ver a ellos lo más importante. Cuando nosotros vamos a Mateo 24, allí está Jesús explicándole a sus discípulos cómo serán las señales del fin del mundo. Y allí vemos que Jesús les dice en el versículo 14 que este evangelio del reino será predicado en el mundo y vendrá el fin. Pero este evangelio será predicado en el mundo ¿para qué? Para testimonio a las naciones. Vamos allá. Testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Dice de esta manera, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mi pregunta es, ¿por quién será predicado el evangelio? ¿Por cualquiera? No. Por eso
algunas personas desde el púlpito han dicho que el fin se acerca porque ya el evangelio ya ha llegado a casi todo el mundo. Pero es que Jesús dice este evangelio del reino, no cualquier evangelio que salen a predicar por allí, el del reino. ¿Se ve? Será predicado en el mundo para testimonio a las naciones. ¿Por quién será predicado? Por gente que han sacado la viga, y como han sacado la viga, pueden mirar claramente las pajitas para sacarlas. ¿Se ve? Porque han sacado la viga. Y son personas que pueden juzgar con integridad. Y esta es una de las señales más tremendas del fin del mundo. Más tremendas. Pero los que estudian las profecías inauditamente no prestan atención a esta señal ni la pueden comprender porque no le prestan atención. Porque es lo que Jesús ha llamado al creyente. Jesús ha llamado al creyente a saber y conocer los tiempos. Nosotros conocemos los tiempos, porque dice Pablo que nosotros el día no tiene que sorprendernos como ladrón. A nosotros no ha de sorprendernos como ladrón, pero él sí viene como ladrón en la noche. Para nosotros será de repente, como un ladrón en la noche. Pero no nos ha de sorprender como a ladrón. Porque cuando veamos estas señales, nosotros sabemos que el fin se acerca. Ahora bien, si no buscamos la integridad, acá está el peligro. ¿Por qué? Porque no vamos a ver lo que está pasando. Entonces cualquier cosa que nos digan a nosotros nos las tragamos. Cualquiera que está al lado y dice que es cristiano, nosotros decimos que es cristiano. Pero hay que entender algo, hermano, que Pablo enseñó a los Gálatas que este evangelio era uno solo. Y que si un ángel del cielo o él mismo, que fue instrumento escogido por Jesús para traer este evangelio a nosotros los gentiles, predicar un evangelio distinto, fuera maldito, dice Pablo, o anatema, o excomulgado, como quieran interpretarlo, porque esta palabra se puede interpretar de varias maneras. O sea, el evangelio es uno solo, no hay división en el evangelio. Daniel habla de que va a haber un tiempo de unión donde Dios va a unir su iglesia. Y esto sí es evidente, hay posturas en medio de la iglesia de Cristo con referencia a algunas cosas que Dios la va a unificar en la verdad, en lo que es la verdad. Porque la tradición ha metido tantas cosas que no tienen que ver con el cristiano, no tiene que ver con lo que Jesús dijo. Pero porque las hayan metido, Dios no va a decir, yo acepto eso, lo que importa es llevármelo. No, nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Hay un evangelio, es el evangelio de Jesucristo, uno solo. Ese es el único evangelio que dice Pablo que es el misterio de la piedad, Dios manifestado como un hombre, Eusebeia. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en medio de nosotros. Ahora imagínate, si tú tienes la viga, ¿cómo tú puedes entender realmente dónde estás parado? Dice el apóstol Pedro, en el 2 de Pedro, dice el apóstol Pedro de la siguiente manera: Dios es bueno y maravilloso. 2 de Pedro 1, en el versículo 9. ¿Estamos allí? 2 de Pedro 1:9. Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Estás viendo lo que dice allí? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Día atrás hablamos de este capítulo, más al comienzo, desde el versículo 3, que nos empieza a decir que todas las cosas de la vida de la piedad nos fueron entregadas. Entonces nosotros empecemos a añadir a nuestra fe virtud, a la virtud un conocimiento, al conocimiento un dominio de ese conocimiento, amor fraternal y así en adelante. Entonces Pedro dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta.
Usted no fue llamado a tener la vista corta. Si usted tiene la vista corta, no es culpa de Jesús, no es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, es culpa suya. Hay personas que tienden a echarle la culpa a los demás. Bueno, eso no es extraño porque eso es de Adán y Eva. Adán y Eva, cuando Dios los halló en pecado, empezaron a echarse la culpa. Adán se la echó a Eva, Eva a la serpiente y de ahí para allá, pues la serpiente no halló a más nadie para echar la culpa. Pero da tristeza porque así es el ser humano, así somos. Buscando un culpable, cuando los culpables delante de Dios vamos a ser nosotros, porque ya Cristo vino y no hay excusa, no hay excusa. Porque, mire, es tan tremendo este evangelio que Pablo dice a los filipenses que él se gozaba de que el evangelio, de que Cristo fuese anunciado, o sea, de que se predicase el evangelio de Jesús. Por envidia o por mala fama o por amor, como sea, él se gozaba. ¿Por qué? Porque Cristo era anunciado. Porque es por fe, hermano. Por fe. Así que si nosotros hemos estado en cosas y no nos ha aprovechado, tenemos que atender hoy. Si nosotros hemos estado haciendo las cosas mal y hemos estado dando vuelta y vuelta, vuelta y vuelta ahí mismo, tenemos que atender hoy. Si hemos estado de iglesia en iglesia, tenemos que atender hoy. Si hemos estado desobedeciendo y siempre cayendo en las mismas cosas, tenemos que atender hoy. Y si lo hacemos o no, no es obligado. Jesús dice en Apocalipsis, lo dice Juan, el que quiera ser injusto, sea injusto todavía. Pero yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para dar a cada quien según sea lo que está haciendo. Y eso es importante. Eso hay que entenderlo. El creyente escucha esto y ¿sabes qué siente el creyente? Temor. Temor. Dice el apóstol a los hebreos, aunque hablamos así de ustedes, estamos convencidos de otras cosas que son mejores y pertenecen a la vida y a la piedad. Porque no predicamos para que el creyente ande asustado, pero si hablamos de esta actitud que hay en el creyente, que es una actitud de temor, porque Pablo escribe a los filipenses que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque Jesús es el que nos está influenciando, Dios es el que pone el querer y el hacer en nosotros, porque es bueno, por su buena voluntad, dice Pablo. Y son cosas, hermano. El tiempo no va a cambiar nunca si tú no cambias la actitud. No esperes algo nuevo del Señor si no cambias la actitud. ¿Quieres avanzar? Saca la viga, sácala. Estos judíos no sabían que a ellos no les aprovechaba el estar allí acusando a esa mujer. No te aprovecha eso, extiéndete hacia adelante. ¿Mirando a quién? A Jesús, no a los demás, a Jesús. A Jesús es al que tienes que mirar. ¿Qué estás haciendo esto? Ay, no, pero el otro está haciendo esto. ¿Qué es problema tuyo lo que está haciendo el otro? Mira lo que hay en ti. ¿Cómo puedes mirar lo que está en el otro? Dice Jesús. No mirando la viga que está en ti. Mira primero lo que hay en ti y verás bien para sacar lo que está en el otro. Dice Santiago, no hagáis maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque Dios ha llamado a quienes han de disciplinar. Y así como a Moisés, los que no se sujetaron recibieron el pago, igual en el tiempo de la iglesia. Porque Dios ha llamado, pero nosotros no nos ha sido dado por Dios tomar lugar que Dios no nos ha dado. Así de sencillo. Señor, ¿y qué de este? Dijo Pedro hablando de Juan. Jesús le dijo, ¿qué te importa a ti si yo quiero que él quede hasta que yo venga en mi segunda venida? Tremendo el Señor. Porque quiere que nos preocupemos por nosotros. ¿Cómo está nuestra vida delante de Él? ¿Cómo estamos delante del Señor? Es importante, hermano, muy importante. Porque ese es tu avance. A veces queremos, ¿no? Señor, salva a mis hijos, salva a mi tío, mi tatarabuelo, mi primo. Y si el Señor te hablara, te dijese, bueno, primero entra tú.
Porque la promesa es, serás salvo tú y tu casa. Pero si no eres salvo tú, menos tu casa. No, salva. Déjame salvarte a ti para poder salvarlos a ellos. Pero nos acercamos al Señor y no queremos escucharle. Entonces, cada vez que vemos a alguien que huele a cristiano, vamos a orar. ¿De qué sirve una oración sin hacer lo que Jesús dice? No sirve para nada, hermano. Porque Jesús dice que el que no lo escucha, dice Zacarías, ustedes no me escucharon, yo tampoco escuché. Si no hace la voluntad de Dios, ¿de qué te sirve orarle? Como dice Job, él se envuelve en una nube y no pasa tu oración, no se escuchada tu oración. Es tremendo el Señor. ¿Qué pide Él de nosotros? Que prestemos atención a sus palabras. Porque a veces, hermano, andamos tristemente, por eso Pablo está diciendo, gozan ustedes de ir a los incrédulos, porque andamos y que siendo creyentes, pero andando conforme al mundo y mirando las cosas del mundo en vez de mirar las cosas de la fe. ¿Cómo andaban estas iglesias en este tiempo? Perseguidas en casas, escondidas. A veces no tenían ni dónde congregarse, ni dónde reunirse para compartir unas pocas palabras de Jesús. ¿Y qué hacemos nosotros cuando Dios nos permite escuchar la palabra? ¿O cuál es nuestra visión de lo que ha de ser la obra de Dios? Hay lugares donde las personas se congregan, hermano, en las matas, encerrados. En el tiempo antiguo, muchos de los escritos fueron hallados en cuevas. Cristianos se escondían en cuevas y allí se congregaban, hermano, para compartir la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque para ellos la palabra era preciosa. La palabra para ellos era preciosa, era importante para ellos. Y para nosotros ha de ser importante. Porque si nosotros no tenemos estas cosas que ellos tenían, es porque no somos de ellos. Y cuidado si usted no es de ellos. Yo quiero ser de ellos. Porque dice Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y yo les escribo estas cosas para que ustedes tengan comunión con nosotros. Yo no sé usted, pero yo quiero ser de ellos. Este mismo Juan en esa primera epístola nos dice, salieron de nosotros para que se viese que no todos son de nosotros. Yo entiendo que a veces tengamos cosas desviadas, sí lo entiendo, pero no puedo recibir aquello que Dios me toque un tema varias veces y yo no lo escuche, porque la palabra me enseña que estoy acumulando ira para el día de la ira. Si Dios me está señalando cosas, más vale que yo le escuche, porque Dios va a buscar mi santidad. No nos convirtamos en aquellos que andan por allí y se meten en la iglesia cuando tienen tiempo, o hacer una religión pero vana. No nos convirtamos en eso. Seamos personas que cada día estamos siendo limpiados por la palabra. Limpiados. Nuestros cuerpos están siendo lavados con agua pura. Estamos siendo transformados por la palabra. ¿Sabes qué? Ahí vamos a estar activos, vamos a estar pendientes de la palabra, porque ¿sabes qué? Para Dios no hay cansancio. Para Dios todo es vital. Vitalidad nos da Dios. Dios nos da vitalidad para recibir y para andar cada día. Para Él no hay cansancio. Él no se cansa, Él no desfallece, Él no se desgana. Él está activo, ese es nuestro Dios. Y si hemos creído a Él, nosotros debemos estar activos. Activos cada día y avanzando. Es así. Vamos a darle gracias al Señor.